acá. ¿Y qué tal, Oxana? ¿Cómo estás? Bienvenida a Mundo IO. Hola Cristian, ¿qué tal? Estoy muy bien, muy emocionada de participar en esta semana de conferencias y es mi primera vez, así que estoy muy emocionada. Bien, Oxana, bueno, en realidad siéntate en familia porque acá muchas personas que nos están viendo están muy interesadas en la investigación de operaciones, en los trabajos que se van haciendo. Hay muchos chicos de Perú, México, Colombia, Ecuador, Bolivia, Centroamérica, Chile. Entonces, hay una diversidad de personas que están bastante interesados y creo con este trabajo que nos vas a presentar, que se relaciona, ¿no?, con una heurística del ahorro en el tema de traslado para policías de la UCE, ¿no?, que es un caso aplicado aquí en Perú. eh, Creo que va a ser bastante interesante. Bueno, chicos, Oxana les cuento un poquito. Ella es licenciada en investigación de operaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, ¿no? Como le decía hace unos momentos, ¿no? Tiene características, es una persona perseverante, proactiva, responsable y siempre está aprendiendo constantemente, ¿no? El hecho de que ella sea investigadora operativa le permite en su día a día, ¿no?, en sus temas laborales, temas organizacionales, resolver problemas con una mirada holística, analítica y optimizando recursos, siempre con el fin de tomar las mejores decisiones para la empresa. Ella actualmente es coordinadora de operaciones y analista BI en Tucuy Logística. Bueno, y tiene una gran experiencia profesional, ha trabajado en diversas consultoras, ha trabajado como analista, en sus tiempos en la universidad trabajaba como practicante, o sea, ya viene trabajando hace muchísimo tiempo en este tema de las optimizaciones, en la toma de decisiones. Entonces, Oxana, bienvenida nuevamente y bueno, creo que nos vas a presentar algunas diapositivas, alguna presentación para poder compartirla en pantalla. Sí, sí, Cristian, gracias por la invitación. Procedo a compartir entonces. Sí, 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 sí. Chicos, pueden ir escribiéndonos de dónde nos están observando, dónde nos están viendo. Las preguntas, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, pueden ir colocándola en los comentarios y allí ya el equipo lo va a canalizar de la mejor manera para la ponente, en este caso Oxana, para que nos pueda absolver algunas consultas. Bien, Oxana, entonces, nuevamente darte la bienvenida, muchos éxitos, de verdad esto es un trabajo que previamente yo lo he visto, es una gran aplicación. Espero que los chicos que están presentes aprovechen realmente el conocimiento que nos va a transmitir Oxana, esta información, puedan hacer sus consultas y te dejo, Oxana, con la comunidad de Mundo Yo. Adelante. Ok, gracias. Entonces, ¿sí se ve mi pantalla, Cristian? Sí, sí, sí. A ver, de nuevo acá lo agregamos. Sí, perfecto. Está muy bien. Todo vemos acá, las diapositivas. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Oxana, como ya me presentó Cristian, y soy egresada y este año obtuve mi título en investigación operativa de la Universidad de San Marcos. Y en esta semana que estuvimos justo de aniversario, la Escuela de Investigación Operativa cumplió 53 años eh, enseñando la carrera en la universidad. Y bueno, esta semana es la Semana de Investigación de Operaciones en los Negocios, SION 2022. Voy a exponer mi tema que presenté para sustentar, para obtener mi título de licenciatura. Heurística del ahorro para trasladar policías de la Unidad de Servicios Especiales a concentraciones no multitudinarias del sector salud. Bien, bueno, los temas que vamos a ver van a ir en ese orden: una introducción, descripción del sistema, el marco referencial, el método de solución, análisis de resultado y las conclusiones. En la introducción. Primero, antes de enfocarme en el problema en sí, quisiera decirles cómo es que llego a encontrar este problema en la institución en la que lo encontré. Yo estaba haciendo tipo prácticas en
en la Policía Nacional del Perú, pero en la Unidad de Servicios Especiales, justo con un par de compañeras también de la carrera. Y estábamos haciendo trabajos poco estadísticos, y no tanto de investigación operativa. Ingresamos haciendo más trabajos de estadísticas como encuestas y otros reportes que nos pedía el coronel, que en ese entonces era el que estábamos haciendo las prácticas para él. Y ahí es donde yo veo, bueno, observo este problema. Y ahora sí, bueno, le voy a hablar más a detalle. Exactamente en esta unidad de servicios especiales tiene ese nombre porque son los policías encargados de cubrir eventos especiales, desde conciertos que ocurren en Lima Metropolitana hasta la llegada de una persona muy famosa, o hasta manifestaciones o marchas que se dan en todo tipo de sectores en nuestro país. Todo eso cubre esta unidad de servicios especiales. ¿Qué es lo que exactamente hacen? Bueno, los policías de esta unidad salen desde su base, desde su punto de inicio, desde su base donde se encuentran sus unidades, los buses, las unidades de transporte, y se dirigen, se trasladan hacia estos puntos de concentración de personas, para cubrir, porque su función de los policías de la Unidad de Servicios Especiales es garantizar el orden público. Entonces ellos tienen que cubrir esos espacios. Cada que veía, no era diario, pero se veía que los policías se organizaban y salían de su base. Yo estaba trabajando en la UCE del centro, en la que se encuentra entre Alfonso Ugarte con la Avenida España. Y de ahí los policías veía que salían, pero observaba que salían con todas sus unidades, todas las que tenían ahí, utilizaban todos sus recursos. Y bueno, tenía curiosidad de saber más allá, tenía curiosidad sobre si podía aplicar lo que yo tenía en mente. Justo en esos años estaba teniendo el curso de grafos, entonces ahí es donde se me venía a la mente varios tipos de problemas de grafos, de rutas, de caminos, pero como que no estaba aún claro si es que se podía aplicar o no. Entonces, sí o sí necesitaba entrevistarme con el coronel y poder plantearle, o poder primero que me explique más allá de qué trata estas asignaciones, estos traslados, y yo también poder comentarle qué es lo que yo tenía en mente, ¿no? Y si se podía aplicar o no. Entonces es así que me entrevisto con el coronel y me indica, ¿no? Que sí, que es correcto, que para ellos, por ejemplo, existen dos tipos de concentraciones. Y primero me basé en las manifestaciones que ocurren en los diferentes sectores, pero específicamente mi tesis habla del sector salud. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de concentraciones de personas según la UCE. Las concentraciones multitudinarias y simultáneas, que abarcan a un grupo de más de 50 personas, de 50 a 100 personas por concentración, y las concentraciones no multitudinarias, que son menos de 50 por punto de concentración, menos de 50 personas. Entonces, ya sabiendo todo esto, me centro más y voy como que yendo más al objetivo que quería, y veo que es factible poder utilizar el ruteo de vehículos en este tipo de concentraciones no multitudinarias y para este tipo específico de sector, que es el sector salud, ya que en este sector se daba este tipo de manifestaciones no multitudinarias. Entonces, bueno, lo que veo es realizar el ruteo de vehículos, y ahora bueno, y el problema del ruteo de vehículos me determina eso, ¿no? El número de vehículos necesarios y suficientes para trasladar a estos policías, porque el problema era que utilizaban todos sus recursos. Entonces, ¿cómo hacer que se determine el número de vehículos a utilizar
pero que a la vez cumpla, porque algo importante que decía el coronel era que ellos utilizaban todos sus recursos porque tenían que cumplir con la inmediatez de la problemática. Entonces era por eso, ¿no? Entonces, pero a la vez también cumplir con eso que está indicando. Entonces, todo eso, en conclusión, fue ese problema en el que decidí utilizar, ¿no? El problema de ruteo de vehículos. Y la pregunta, por ejemplo, para formular el problema era eso, ¿no? ¿Cómo minimizar las distancias de recorrido de la unidad de servicios especiales cumpliendo con los tiempos de respuesta establecidos para estas concentraciones no multitudinarias? El objetivo principal de mi tesis fue el objetivo de un problema de ruteo de vehículos, minimizar las distancias de recorrido. Y en consecuencia, esto va a reducir los costos logísticos de la entidad. Los objetivos específicos es cómo lograr el objetivo principal. Modelar el problema construyendo un grafo que represente esa realidad. Luego, diseñar, programar y validar el software que implemente la heurística del ahorro. Que este es el método que elegí para solucionar el problema de ruteo de vehículos. Existen infinidad de métodos para solucionar un problema de ruteo de vehículos. Están los métodos exactos y luego los métodos no exactos, que son las heurísticas, la metaheurística, los métodos híbridos. Pero yo decidí optar por la heurística del ahorro, también conocida como la heurística o el algoritmo de Clark and Wright. Y por último, mostrar que el código que se programa obtiene resultados cercanos a los de un método exacto. Bien. Bueno, la descripción del sistema, que lo dije en un inicio, ¿no? La policía es súper grande. Dentro de estas se encuentran varias regiones. Yo me centro en la región policial de Lima, inclusive en la de Lima Metropolitana. Dentro de ellas también hay varias unidades, varias divisiones. Esta unidad estaba dentro de la División de Servicios Especiales, esta a su vez dentro del Departamento de Control de Disturbios, y ahí encontramos a la Unidad de Servicios Especiales. En su logística eran los transportes, tienen varios transportes, los coches, los portacoches, las motos lineales y bueno, los buses. El transporte utilizado en la investigación es este tipo de buses. Y bueno, las operaciones, que es específicamente las manifestaciones. Bien, entonces ahora sí, el método. Como indiqué, el problema es el problema de ruteo de vehículos y este cuenta con 3 elementos muy importantes y principales. El primero son los clientes. Para mi problema, los clientes eran los puntos de concentración que estaban conformados pues por médicos, enfermeros, personal administrativo del sector salud. Específicamente en mi investigación se cuenta con 13 clientes. El depósito es el segundo elemento importante y el depósito es donde el origen, donde van a salir los buses, es la unidad de servicios especiales. La UCE, que como les indiqué, estaba en la región policial de Lima, que está en Alfonso Ugarte, y se consideró un depósito. Y bueno, los vehículos, que son los buses, esos que se mostró anteriormente en la imagen, y que tienen una capacidad de 50 policías por cada bus. Y bueno, se hace hincapié de que se utilizan el tipo de vehículos es homogéneos porque solamente se trabaja con ese tipo de buses. Bueno, las constantes son el CIJ, que es el traslado, el costo del traslado del nodo I al nodo J. En este caso son las distancias. DI, de sub I, que es la demanda de cada nodo. Q, la capacidad del vehículo. Y los valores de los parámetros, que son el número de clientes 13, depósito 1, demanda del nodo, es una demanda constante de 12. La capacidad del vehículo es una capacidad homogénea de 50.
Bueno, ¿cómo se recolectaron los datos? Las técnicas de recolección de datos fueron extraídos por un cuestionario y a su vez por una entrevista que se le hizo al personal de la UCE, dentro de ellos el coronel en ese momento y otro personal importante en ese momento. Acabo de precisar que no les había comentado, pero el trabajo, esto fue hace el 2017, sí, el 2017. Entonces, todos estos datos son extraídos a partir de ese año. Bueno, para obtener la matriz de distancias, que es el principal paso para el método de solución de la heurística del ahorro de Clark and Wright, es la matriz de distancias. Entonces, ¿cómo se obtuvo la matriz de distancias? No lo hallé mediante la distancia clásica, que es la distancia euclidiana, sino opté por la distancia que me brinda la herramienta de Google Maps, que es una distancia más realística. Entonces, la distancia de Manhattan, se me estaba olvidando el nombre, es la distancia de Manhattan que utiliza esta herramienta. Entonces, por ejemplo, yo quería saber del punto del Hospital Nacional Docente Madre Niño hasta el punto del Ministerio de Salud, por ejemplo. Entonces, esta herramienta, el Google Maps, me arrojaba 3 distancias distintas, como vemos en la imagen, por ejemplo. Entonces, se trabajó en kilometraje, en kilómetros, perdón, la distancia en kilómetro. Entonces, como me daba 3 distancias y yo solo necesito una para llenar la matriz de distancias, vi separarlos o optar por ver estos dos mecanismos, ¿no? Cuando los datos resultaron homogéneos, es decir, que no había mucha dispersión entre ellos, optaba por hallar el promedio, como si los datos cumplieran una distribución normal. Pero cuando los datos resultaban muy dispersos, el kilómetro, por ejemplo, de un punto a otro indicaban 10 kilómetros y el otro decía 5 y el otro decía 12 o 13, entonces ya estaban muy dispersos, ya el promedio ya no es propicio porque se pierden datos. Entonces, lo que opté fue hacer la consulta al personal de la UCE e indicarle cuál era la distancia que ellos veían más propicia de este punto al otro punto de acuerdo a la experiencia que ellos tenían ya recorriendo esas avenidas. Entonces ahí es donde nos daban un valor, a veces me daban el valor intermedio, o el valor máximo o el mínimo valor. Todo eso hacía que se cumpla como una distribución triangular, ¿no?, entre los datos. Bueno, en conclusión, se obtuvo las distancias, pero antes estos son los nodos, son 14 nodos, 13 clientes, un depósito, y bueno, ahí están las direcciones, que son todas esas direcciones. Y los nodos son los principales ministerios y principales hospitales nacionales de Lima metropolitana. La herramienta para solucionar el problema y el método que va a solucionar este problema de ruteos, o sea, la heurística, utilicé 2 herramientas. Microsoft Visual Basic y Microsoft Visual Studio. El primero me sirvió bastante para poder ordenarme y hallar la matriz de ahorros. Y el Microsoft Visual Studio ya permitió en la parte final del código, porque ya se complicaba en el Visual Basic de Excel, ya se complicaba más, poder terminar y completar la heurística del ahorro. Entonces, empieza el trabajo a dividirse en modelar el grafo y construir esta matriz de distancias, luego diseñar y programar este software que implementa la heurística y por último mostrar que el programa creado tiene ventajas sobre un
sobre el método exacto. Entonces aquí tenemos a los nodos de rojo y el depósito que está de amarillo es Q. La matriz de distancias, que la llamamos como les he indicado. El segundo paso de la heurística de Clark and Bright es hallar la matriz de ahorros. Para ello necesito la matriz de distancias, que es el CIJ. Entonces, el SIJ, que son los ahorros, se halla con esa fórmula. Ahí tenemos lo que indica. Y obtenemos la matriz del ahorro SIJ. Una vez que tenemos la matriz, el algoritmo dice ordenar decrecientemente el vector de la matriz de ahorros en un vector. Entonces, ordenamos de mayor a menor y ahora procedemos a hallar las soluciones, pero la primera solución es, por ejemplo, que se salga del depósito, nos dirigimos hasta el punto de concentración y regresamos al depósito. Y cumpliendo, haciendo esa ruta, es el recorrido que hace empírico la UCE, porque ellos, como les indiqué, salían del depósito, utilizaban todo el vehículo, estaban todos los policías, bajaban todos, se quedaban en ese punto de concentración, cubrían ese punto y se regresaba a ese bus, ¿no? Entonces, así hasta que llenen todos los puntos que estaban por esa manifestación en específico. Y entonces se ocupaba toda la capacidad de sus vehículos, ¿no? Por ejemplo, para este problema en específico, daba una distancia de 97.8 kilómetros en recorrido. Y bueno, la solución ahora sí del ahorro. Existen variantes del algoritmo del ahorro. Hay la versión paralela, la versión secuencial. También he estado viendo que existen otras variantes más. Las principales son estas dos. Y la que se utiliza en la tesis es la versión paralela. Es decir, en paralelo, elige al vector, al componente de mayor ahorro IJ. Y si el siguiente es por ejemplo, KI, y el primero fue un IJ, va a unir la ruta y esta sería KIJ. Esa sería la ruta creada. O si el siguiente componente es un JK, la ruta sería IJK. Entonces, en paralelo va agregando rutas si es que pertenecen al par de componentes. Si es que no pertenecen, igual va a seguir generando porque va a ir armando independientemente sus rutas. Por eso se llaman en paralelo. Y así sucesivamente hasta que la suma acumulada de las demandas no exceda la capacidad del vehículo, ¿no? Que es lo principal que se debe cumplir para este tipo de problemas. Disculpen, a la derecha vemos el software que se creó. Ahí está la matriz y resulta las rutas. Y acá tenemos el resumen en el cuadro. Resulta entonces 4 rutas. Estos son los recorridos, los kilómetros que se deben de recorrer y la capacidad que se utiliza de cada uno en las rutas, ¿no? El recorrido total fue de 58.56 kilómetros. Bien, entonces, una vez que se obtiene ese resultado, quería saber más, quería ver si es que ese código programado, esa heurística programada, qué tan cercana o qué tan lejana está de el valor óptimo que me pueda dar este problema. O sea, yo hasta aquí no sé cuál es el valor óptimo de este problema, cuál es la solución óptima. Entonces, quería saber qué tanta es la diferencia. Y, por ejemplo, para eso existen en librerías de BRP, ¿no? Vehicle Routing Problem, que es el problema de ruteo de vehículo. Existen varios problemas
que tienen una solución óptima, que han encontrado varios matemáticos, investigadores, solución óptima. Entonces, comparé, para ver, vamos a comparar los datos de un problema que encuentre que tiene solución óptima y aplicarlo, esos mismos datos a la heurística que se programó, para ver qué tanta es la desviación. Entonces, eso es lo que hice. Y encontré este problema. Quería encontrar uno parecido al mío, no con no tantas variables para que se pueda comparar. En este caso, iguales con 13 nodos, 12 clientes y un depósito. Es de la librería del laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, donde indicaban, ¿no? Toda su matriz, era un CBRP, o sea, era un modelo clásico de BRP, igual al mío. Tenías la capacidad, los vehículos también que utilizaba, 4, igual yo también utilizaba 4, y con la solución óptima, ¿no? Que está acá, 247. Entonces, los mismos datos se introduje en el programa creado y resultó lo siguiente. La solución óptima, 4 rutas, esas son, y el costo de 247. Y la solución que me dio en el programa fue igual también, 4 rutas y el costo de 280. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Aplicando la fórmula del error, de la desviación, indica que es una desviación de un 13.36. Entonces yo había visto para esto otras tesis de autores que indicaban, por ejemplo, que la desviación promedio entre una solución óptima con el problema una solución heurística de Clark and Bryan específicamente de estos autores. Por ejemplo, uno de los autores decía que es Martí 2006, decía debe ser un 9.6%, mientras otro autor, Hernández Ortiz, decía que debería estar en un rango de 8 y 10% para fijar que la calidad de la heurística es buena. Entonces, en mi caso, da un 13.36%, ¿no? Tampoco está tan alejada del rango de estos autores, pero se ve que se puede trabajar más. De repente ahí en la heurística, colocar más otros aspectos que puedan en la misma versión paralela o de repente mezclar versión paralela con versión secuencial, hacer más ahí para que este porcentaje pueda bajar, ¿no? Que es la idea, que baje más. Pero en este caso este fue el que resultó. Y ahora sí, quería saber, pero ¿y cuál será la solución cercana, o sea, una mejor solución que la mía que me ha dado este software que he creado, este algoritmo que se ha programado? ¿Cómo sé que hay un mejor resultado o cómo, ¿no? Entonces ahí es donde encuentro, bueno, ya lo había visto en años anteriores cuando estaba cursando la carrera, de este software que una de las profesoras nos entregó cuando estábamos cursando justo el curso de grafos también. Y era este software que tiene el nombre Grafos. Pero lo particular de este software, que lo encontramos libre en la página web del autor, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Alexander Villalobos, lo que indica es que no utiliza heurísticas para solucionar el problema de ruteos, de caminos, de rutas, de árboles. Todo tipo de problema combinatorio o NP-hard lo soluciona con métodos exactos, con problemas, como un problema de programación lineal entera. Entonces, por ejemplo, él en este software utiliza el LP-Solve, que es una librería que le permite solucionar los problemas, pero con métodos exactos, ¿no? Entonces dije, uy, para ver cómo cuál va a ser ese resultado, ¿no? Para ver, quería ver qué es lo que daba. Y estaba ansiosa por conocerlo. Obviamente tenía que ser menor al mío, porque mi resultado es un método, es una heurística, ¿no? No es un exacto. Entonces, aplicando
todos los datos del problema de la tesis a este software, resulta también 4 rutas y el recorrido final de 53.91 kilómetros. Entonces es menor. Vamos a ver acá el cuadro final para tenerlo claro. Con el ruteo de la UCE, que es el empírico que ellos hacen, era un recorrido de 97.8 kilómetros y 13 rutas. En cambio, para el ruteo mediante la heurística del ahorro, el que se desarrolla en la tesis, es un recorrido de 58.56 kilómetros con 4 rutas y la tercera columna muy importante, que es el tiempo de ejecución. 10 segundos, un poco más, un poco menos. Y el ruteo mediante este software logra un recorrido total de 53.91 kilómetros, menor al mío, también 4 rutas, pero el tiempo de ejecución fue de 36.767 segundos. Esto es un poco más de 10 horas que yo tenía corriendo el software con mi problema y no paraba, ¿no? Hasta que en 10 horas lo paré, quería ver para ver cuál es la solución que me da en este tiempo de corrida y bueno, fue ese. Y ya había visto que, porque ahí tú puedes ver que cuando estaba en 6 horas, estaba en ese valor, en 53. Entonces, yo pensé que iba a bajar más, pero no, en 10, en ese tiempo se quedó en la misma, en 53.91. Entonces, el análisis de resultados, aquí tenemos, ¿no? Como indiqué, la solución de la unidad de servicios especiales son 13 vehículos, por lo tanto 13 rutas y un recorrido total de 97.8 kilómetros. Como se ve, ellos utilizan todos sus recursos para cubrir el escenario que está pasando en ese momento. Este es el gráfico, se puede ver, ¿no? El de amarillo el depósito y los clientes de rojo, cómo es que van por diferentes, o sea, no hay ningún ruteo porque ellos es un vehículo por cada punto. Luego la solución del algoritmo del ahorro, como les mencioné, se cubren todos los puntos al igual, o sea, se cubren todos, pero se utilizan 4 rutas, por lo tanto 4 vehículos y con un recorrido de 58.56 kilómetros. Gráficamente, este es el mapa y ahí vemos el ruteo. El grupo de azul, los puntos que se cubren, de rojo, de verde, de morado, ¿no? Y el amarillo, que es el depósito. Y igual mediante el software Graphos, que es la solución con el método exacto, que igual no sabemos o sea, no sabemos si es el óptimo, porque como les indiqué, lo paré, ¿no? Paré en ese tiempo de 10 horas de corrida, entonces no sabemos el óptimo de este problema, pero ese es un valor que resulta. Y gráficamente es el de aquí. Igual también están las 4 rutas, y ahí lo podemos observar. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la conclusión, no? Aparte de que olvidé precisar que esta tesis planteada es, o sea, se aplica en un supuesto escenario crítico que ocurre en Lima Metropolitana, porque estos datos y todos son tomados de manifestaciones que ha pasado antes, ¿no? Entonces es por eso que se determina que tiene que ser este tipo de sector, con este tipo, o sea, ¿por qué esos son los puntos que se ha ubicado? Porque anteriormente esos han sido los puntos que los manifestantes han tomado, ¿no? Todo eso en base a un histórico. Entonces, esta tesis vendría para aplicarse en un futuro escenario en donde ocurra este tipo de manifestaciones, ¿no? Entonces, primero, ¿qué demostré qué me demostré a mí misma y qué demostré? Es lo que la teoría afirma, ¿no? Lo que había estudiado tanto tiempo y que
un problema BRP, un problema de ruteo, un problema de camino, un problema de TSP, estos tipos de problemas son NP-hard, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que se comprueba que con el software, o sea, con un método exacto se puede solucionar el problema, pero el tiempo de ejecución es un tiempo no polinomial, es un tiempo exponencial, ¿no? Entonces es por eso que existen este tipo de soluciones que son las heurísticas, las metaheurísticas, los métodos híbridos, que te van a dar la solución del problema, pero en un tiempo razonable, ¿no? Y eso es lo que vi yo misma, lo viví, ¿no? Corriendo un problema combinatorio en este software que daba, que lo solucionaba con métodos exactos, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de eso. Luego, bueno, que la heurística del ahorro permite solucionar un problema de ruteo de vehículos básicos, ¿no? Que es el problema de ruteo de vehículos capacitados, porque existe infinidad de variantes del ruteo de vehículos, problemas con ventanas de tiempo, con flota de vehículos heterogénea, inclusive con algunas variantes estocásticas, probabilísticas. Entonces, al igual que eso, existen infinidad de métodos de solución. Entonces, cabe precisar que la heurística del ahorro o la heurística de Clark and Bray es uno de los primeros métodos, es la primera heurística que se crea para solucionar este tipo de problemas. O sea, antes solo se utilizaban puros métodos exactos, ¿no? Entonces vienen estos autores, Clark and Bray, y resuelven, ¿no?, el problema. Entonces, se determinó que sí, que también resuelve, que como vimos ese porcentaje de un 13 punto tanto por ciento es aceptable. Y bueno, se concluye también que las distancias se reducen en los vehículos de 13 buses a 4 buses. También se cumple con el tiempo de respuesta de la UCE, porque al formarse estos clústeres se hallan las distancias mínimas de un lugar a otro, que es lo que hace el problema en sí. Entonces también se cumple. Bueno, y por consiguiente también se reducen, como se reducen los vehículos, se reduce las emisiones de CO2, ¿no?, la contaminación. Y eso es todo. Muchas gracias. Listo, Oxana, perfecto. ¿Sí, me escuchas? Sí, ¿no? Sí. Ya, perfecto, perfecto. Estamos aquí. Bien. Bueno, vamos a ver algunas consultas mientras los seguidores que nos están viendo pueden hacer sus consultas. Una consulta que nos hace, creo que lo explicaste en una parte de la exposición. Ángel Coca nos hace una pregunta y dice: ¿de qué manera se hallaron las distancias? Ya, ok. Sí, las distancias se hallaron por la herramienta de Google Maps, ubicando el punto de origen con el punto final de destino, y en Google Maps te salen las distancias. Entonces, como eran, yo necesitaba una distancia para colocarlo en la matriz de distancias, es que hallaba, ¿no? Si es que los datos eran muy dispersos, demasiado dispersos, tenía que ir a la ayuda del personal de la UCE, y ellos me daban cuál era esa distancia que veían apropiada para esos puntos. Pero si los datos eran por ahí, variaban un poco. Por ejemplo, me decían 9 kilómetros y para el otro era 9.5 y para el otro era 8 kilómetros. Entonces ahí era un promedio, y ese promedio era el que lo colocaba como una distancia promedio entre ambos puntos. Perfecto. Otra consulta nos hace Jorge Gala, nos dice: ¿qué es lo que te llevó a decidirte por aplicar el método de Clark and Wright? Bueno, porque era uno de los primeros métodos que estudié ahí en el curso. Y luego habían otros métodos que nos indicaron para investigar. También había visto, por ejemplo, me llamaba la atención, en un primer momento lo iba a solucionar con metaheurística,
con la metaheurística de búsqueda tabú. Pero luego veía que no era necesario porque mi problema era el básico, o sea, mi problema era capacitado, tenía flota homogénea, no había algo ahí que se me complicaba, entonces decía, pero ¿por qué me voy a complicar? Porque ya una metaheurística implica más, investigar también más. No recuerdo que me hayan enseñado esa metaheurística en la universidad, entonces yo tenía que investigar la parte, o sea, sí la habían nombrado, pero no a profundidad. Entonces, la vi en sí que no era necesario, ¿no? Entonces opté por esta heurística. Había la heurística de pétalos, si no me equivoco, la del barrido también, pero esta me llamó la atención porque era sencilla de entender con un problema sencillo. Entonces, luego lo que también me preocupaba era, pero de repente he cogido un método que no me va a dar de repente tan cercano al óptimo. Entonces, por eso que quise colocar todos los datos que se programaron en una librería que da un método con solución óptima, aplicarlo. Entonces me di cuenta que no es que me dé un 30% de diferencia o un 50% de diferencia, es un 13.8, entonces ahí también me quedé más tranquila. Perfecto. Daniel Reyes nos hace una consulta, dice, para aquellos que quisiéramos adentrarnos a temas heurísticos, ¿qué libros, revistas, páginas podrías recomendar, ¿no? Para esa primera etapa. Ok. Yo primero investigué en la librería, es Cielo, si no me equivoco. Es Cielo, es esa, sí. Y ahí, por ejemplo, porque era lo que la profesora, en este caso, mis profesores de último año nos indicaban, busquen en esas librerías, ahí hay temas de investigación. Ahí te recomiendo que busques, Daniel, en esta página. Y luego también en Google Académico, también hay varias tesis interesantes. O sea, pero primero es buscar qué es lo que quieres buscar, qué problema quieres ver de investigación operativa, ¿no? Entonces, ruteo, ya. Y luego, ¿cómo lo quieres solucionar? ¿Qué método? ¿No? Entonces, siempre buscando el nombre del método, el nombre del problema en este tipo de librerías, como es Cielo o como Google Académico, y ahí te va a dar los resultados, ¿no? La búsqueda. Bien, bien. Por ahí hay otras consultas muy similares. Yo quería hacerte una consulta, Oxana, con respecto a tu exposición, que realmente es bastante interesante porque has hecho un comparativo. Hay un cuadro que presentaste que comparas la solución actual, ¿no? Que lo estaba haciendo la UCE. Comparas el método heurístico que trabajaste y comparas el método exacto, ¿no? Entonces, al final encuentras ahorro, pero lo importante, y ahí viene mi consulta, es eh, cómo podríamos hacer, mucha gente que estudiamos investigación operativa como carrera, o hay muchos industriales que nos están viendo y lo ven como curso, ¿no? Investigación operativa 1 o 2, pero los problemas o los modelos que se formulan son resueltos en tiempo polinomial, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta de estos algoritmos, que tú has tenido la oportunidad de poder comparar el tiempo de ejecución, te das cuenta que es un NP-hard, no, es un problema complejo. eh, ¿Cómo tomaste esa parte? O sea, ¿cómo hiciste ese traslado, no? Porque muchas universidades ni siquiera se sabe ese concepto. Eh, ¿Cómo lo tomaste y qué podrías aconsejarnos, ¿no? A nosotros que queremos profundizar más y ya entrar a problemas reales, ¿no? Claro, ok. Sí, primero dentro de investigación de operaciones existen varios tipos de problemas que nos enseñan en la carrera y varios métodos de soluciones para esos distintos problemas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo bastante desde primer año que por ahí uno de los profesores nos decía, hay que dividir porque cuando ustedes van a estudiar estos problemas van a encontrar soluciones que te van a dar la solución que digas que es la óptima, y desde ahí viene la palabra, y yo siempre óptima, la solución óptima, y otros que no te van a dar esa solución, que es una solución cercana al óptimo.
Luego ya, solamente eso eran los conceptos en los primeros años, ¿no? Luego ya, mientras iba pasando los años en la carrera, ya venían las palabras heurística, metaheurística, y luego ya como que, ¿pero qué es eso? Luego dices, ya, y luego los profesores te van indicando, te dicen, no, es que esos justo son el lado de los problemas que no encuentras una solución óptima. Entonces existen este tipo de herramientas y ya vas entendiendo, pero luego existe, por ejemplo, el campo desde el inicio nos enseñan programación lineal, ¿no? Por ejemplo, ¿y eso qué es? ¿Y eso dónde lo divido? ¿En método exacto o no exacto? Ese es exacto, porque ese es tal cual la matemática analítica que te va a dar el óptimo, ¿no? Y luego tú piensas y dices, entonces para todo hay un óptimo. No, porque mientras va avanzando te vas dando cuenta que hay este tipo de problemas que ya vienen y es lo que a mí me apasiona bastante, que son este tipo de problemas de caminos, de ruteos, y ahí ya empieza a complicarse más, porque ya no te das con la sorpresa de que para solucionar este tipo de problemas no existen, hay hasta un límite que, por ejemplo, 10 variables con tantas restricciones y hasta ahí nada más puedes hallar la solución exacta, la solución óptima. Disculpen, la solución óptima del problema. Pero luego te dicen los profesores que cuando vas aumentando las variables y las restricciones ya no va a haber. Y entonces yo me preguntaba, pero ¿cómo ya no va a haber? Entonces aquí en mi trabajo es donde quise, ¿no? Quise verlo para ver todo lo que me habían indicado, toda la teoría, eh, cómo es que sí, cómo es que yo podía ver eso, ¿no? Entonces, a lo largo había visto también este software que te daba que indicaba métodos exactos en su solución. Entonces, ahí también a comparar los resultados. Y ya me doy cuenta cuando empiezo a correr, y eso era lo que tanto me repetían y decían, tiempo polinomial, tiempo exponencial. Entonces, ahí es donde me doy cuenta, ¿no? Que sí, que estos problemas de ruteo en específico, de ruteos y de caminos, son NP-hard, ¿no? Son complejos y no existe. Y por eso son problemas grandes de matemáticos que aún están buscando soluciones y no lo encuentran porque son de este tipo, complejos, combinatorios es la palabra, porque mientras vas agregando más variables, la solución va creciendo exponencialmente, ¿no? Entonces ya es como que no. Y por eso vienen y se crean y hasta ahora siguen habiendo un montón de investigaciones con soluciones heurísticas, metaheurísticas. Y luego hace poco escuchaba métodos híbridos. ¿Y qué son los híbridos? Eso ya no me habían enseñado en la carrera. ¿Y qué serán los híbridos? Pues su mismo nombre lo dice, ¿no? Es la combinación justo de varias heurísticas o de varias metaheurísticas o inclusive dentro de ellos. Por ejemplo, ahora último, en la conferencia también del día 14 que hubo por los 53 años que cumplíamos, veía que habían investigadores operativos que habían utilizado estas heurísticas, pero luego habían utilizado simulación. Y eso es algo que nosotros también vemos en la carrera, simulación de sistemas, ¿no? Entonces luego, wow, o sea, esto es súper grande. La manera de solucionar problemas ya depende también eh, del ingenio que puedas tener, de todo lo que hayas podido absorber y luego cómo afrontas ese problema. Luego puedes combinarlo con estadísticas, que también, por ejemplo, nosotros llevamos esos cursos con programación. Veo que una compañera está utilizando Python para solucionar. Eso tampoco nos enseñan en la carrera, pero ya tú lo vas aprendiendo y ya juntas un montón de métodos y te dan unas soluciones, ¿no? Y bueno, eso. Sí, y eso es lo que siempre transmitimos aquí a Oxana, no sé si compartes este enfoque, que justamente la investigación de operaciones se llama así, ¿no? Porque tenemos que investigar constantemente las operaciones que realizamos y si bien es cierto tenemos una base importante, ya nos vamos actualizando y vamos viendo, y creo que estas conferencias, como lo has mencionado, en este caso de la escuela, los artículos científicos que se están trabajando en la comunidad, este tipo de eventos que estamos haciendo aquí en Sion 2022, nos dan cuenta de que en otras latitudes también, tanto en Perú y en otras latitudes, están trabajando estos temas, hay mucha investigación, hay mucha información, y si tenemos esa capacidad, creo que podemos utilizar esa capacidad para poder complementar estos temas, ¿no, Oxana?
Sí, sí, totalmente, totalmente, Cristian. Es muy amplio el campo, es muy amplio los problemas, son muy amplios las soluciones que hay. Solo está en nosotros ver cómo es que juntamos todo lo que hemos aprendido o todo lo que hemos escuchado y aprendido a lo largo de los años y aplicarlo, ¿no? Bien, Oxana, voy a ahora compartir, a ver, déjame un segundo acá. Quiero compartir contigo aquí mi pantalla para poder mostrarte por aquí en el estudio. Bien, Oxana, de parte de la comunidad de Mundo IO, no sé si se está viendo mi pantalla ahí, Sí, sí. agradecerte enormemente por tu tiempo, por tu disponibilidad. Sé que eres una investigadora operativa súper, súper solicitada y que tienes ahí justo creo que los domingos un espacio y nos has podido dar con esta conferencia que ha sido tu trabajo de años, ¿no? Es un tema que podemos observar que conoces bien y que va a servir mucho, mucho para futuros investigadores, para ti misma que seguramente vas a ir desarrollando mucho más este tema. Otorgarte este certificado de parte del Mundo IOSAC a la licenciada Oxana Marlene Rica Trambra en reconocimiento por su contribución con la conferencia a la heurística del ahorro para trasladar policías de la UCE en esta semana de la investigación de operaciones en los negocios SION 2022, realizada hoy, 18 de septiembre del 2022. Oxana, nuevamente agradecerte de parte de toda la comunidad, eh, de parte de todos nosotros aquí el equipo estamos bastante contentos con lo que tú vienes haciendo. Eh, Mira, cómo es el destino, ¿no? En un momento, cuando tú estabas estudiando, me dijiste, Cristian, vamos a hacer una entrevista, ¿qué te Sí. parece? Yo veo que estás trabajando aquí y allá. Y bueno, mira, esto es así, ¿no? El mundo profesional es así. Ahora me da muchísimo gusto poder entrevistarte, que nos puedas poder haber compartido esta información. Recuerda que esta es tu casa, bienvenida. Si hay trabajos futuros, si hay algún tema que tú quisieras compartir, desarrollar, trabajar, este es un espacio abierto para poder hacerlo, eres parte de la familia. Te dejo para que de repente des unas palabras finales para toda la comunidad de Mundo Bio. Ok, muchas gracias, Cristian. Sí, sí, recuerdo eso. Recuerdo bastante que tú fuiste una de esas personas que nos motivó a todo un grupo de chicos que estábamos en el primer año y dando tú una charla de qué es un investigador operativo, de qué en qué se enfoca, en qué se desarrolla, tu experiencia, todo eso nos sirvió en ese momento que era tan crucial para nosotros decidir si seguíamos o no seguíamos en la carrera, ¿no? Porque pues no es fácil, no es fácil estudiarla, no es fácil eh, saber que te esperan 5 años y los primeros como que de pura matemática abstracta y luego estadística también y luego pero luego poco a poco ver de que habían egresados que tenían todo un futuro súper bueno, que eran personas exitosas. Entonces eso nos motivó a todo ese grupo que estábamos ahí, como que diciendo sí o no, y decidimos sí, no, sí, la vamos a seguir, la vamos a terminar, nos vamos a apoyar entre todos nosotros y aquí estamos, todos mis compañeros ya egresados, y muchas gracias por esos aportes. Te pediría que sigas haciéndolos, que me acuerdo que estaba Mundo IO también y recién en sus inicios, pero ahora ya mucho más desarrollado, veo que ya está más consolidado y la verdad que un gusto. Gracias por tu invitación y decirle a los chicos que, no sé, de repente hay chicos que están estudiando la carrera que sigan, que se decidan primero, no es bueno estar sí o no, que no sé, no, decídete, sí, mentalízate que pues sí, son 5 años arduos, de repente por ahí un poquito más, un poquito, ¿no? Pero sí, ¿no? Con la mente firme, con lo que quieres seguir y ya es muy grande. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa en donde el gerente de esta empresa está buscando más investigadores operativos, con decirte que somos 3 IOs, yo fui la primera, tengo otro compañero más y luego justo este año se ha ingresado otra compañera más de investigación operativa, entonces somos 3 y el gerente estaba pues muy,
muy entusiasmado por nosotros, por chicos de la carrera, le gusta mucho, le interesa esa mirada que le damos, cómo es que queremos solucionar los problemas y nada, ¿no? Decirle a todos que nos espera un gran futuro y que solamente depende de nosotros. Bien, Gracias. bueno, deben estar felices porque ya con uno es bastante apoyo, con tres yo creo que van a estar súper contentos y no van a soltarlos para nada. Bueno, felicitarte, siempre desearte los éxitos en estos proyectos que estás teniendo. Nuevamente felicitarte por tu licenciatura, un trabajo excelente el que has desarrollado. La comunidad en general de investigación operativa te lo agradece porque esto es un aporte para futuras investigaciones también. Un saludo para ti, Oxana, nuevamente gracias y ya nos estamos viendo. Cuídate. Gracias, Cristian. Chao.